Hola amigos, soy Felipe Silva. Quiero compartir con ustedes, ¿no es cierto?, una charla que hice a puertas cerradas en algún minuto. Esta charla se llama Los primeros pasos antes de una mezcla en vivo. Eh, Creo que es importante poder repasar nuestros métodos de trabajo y así, ¿no es cierto?, poder mejorar también nuestro trabajo. Antes de continuar con ella, quiero agradecer a MMT que me facilitó, ¿no es cierto?, este micrófono Twimplex, eh, el cual me permite hacer bastante mejor eh, esta muestra, ¿no? Con ella lo estoy usando con un, ¿cómo se llama esto? Con una interfase de audio que es una MBI de Shure también, la cual no requiere de energía externa, se conecta directamente al computador, por lo menos en un Mac funciona en forma inmediata, ¿ya? Bueno, sigamos adelante, ¿no es cierto?, con lo que venía haciendo. Esta charla, ¿no es cierto?, nos va a poner en distintas posiciones y, como ustedes pueden leer en el índice, quizás es un pequeño orden que hice, ¿no es cierto?, para poder llegar al éxito en nuestro trabajo. Algo que parece tan cotidiano, ¿no es cierto?, muchas veces estamos haciendo o nos estamos pisando los pies y eh, no podemos dejar que eso pase, ¿no? Cada vez tenemos que ser mejores profesionales, ese es el punto principal. Vamos a revisar, ¿no es cierto?, microfonía, entrega de un buen rider técnico, herramientas básicas para un buen desempeño, ¿no es cierto?, corroboración de nuestro sistema eh, y qué concepto usaremos para el ajuste de nuestro sistema. La microfonía es dentro de las elecciones para poder generar un plano o rider, ¿no es cierto?, es la parte esencial. Si tú haces rock, es importante que te fijes muy bien en qué tipo de micrófonos vas a usar. Es decir, si los músicos tocan muy juntos, ¿no es cierto? Si es una banda que toca muy fuerte, si es una banda que toca muy suave, ¿no es cierto? Tú debes elegir el micrófono adecuado, ¿no? En este caso, como ya comenté en algunas charlas, ¿no es cierto? Yo ocupo un Beta 87A de Shure para eh, el micrófono vocal, ¿no es cierto? Y ocupo otros micrófonos más, ¿no es cierto?, para poder generar mi plano. Esto pasa a ser importante, ¿no es cierto?, en el momento de la creación, y si funciona, después pasa a ser automático. Realmente no te das cuenta porque el diseño está funcionando. La direccionalidad de tu micrófono, ¿no es cierto?, es importante. Si tú tienes, ¿no es cierto?, como en el caso, y voy a seguir con este micrófono, con el Beta 87A, un micrófono que es hipercardioide, ¿no es cierto?, vas a tener, ¿no es cierto?, el control hoy en día, ¿no es cierto?, de que tu vocal va a poder estar cantando, ¿no es cierto?, y por los costados no va a entrar casi sonido, o muy bajo, va a estar muy atenuado con respecto, ¿no es cierto?, a la fuente principal que es esta, ¿no? ¿Eso qué me asegura a mí? ¿No es cierto? Que pueda tener una mezcla mayormente limpia. Hoy en día, que no se tienen monitores de piso, o mayormente se ocupan mezclas in-ears, ¿no es cierto?, este micrófono pasa a ser un micrófono muy fácil de usar, porque además el side-field, que es, ¿no es cierto?, mi monitoreo de costado, que es generalmente es 3 o 4 días y que suena muy fuerte, ¿no?, o que suena fuerte, no va a entrar con gran fuerza, por ende no va a ensuciar mi mezcla general. O sea, tanto el sonidista de sala como el sonidista de monitores va a tener un muy buen control. Ese es un ejemplo con respecto a un solo micrófono, ¿no? La sensibilidad del micrófono siempre va a ser importante también. No hay que olvidarse que uno tiene micrófonos dinámicos y también condensadores, los cuales varían. Eh, Acá en mano voy a mostrar dos micrófonos, ¿no es cierto? Estos dos micrófonos es uno, el Beta 57A, que es un micrófono de características bien amables, ¿no es cierto? Es bien cerrado, no tiene un efecto de proximidad muy violento. Lo mismo digamos, Beta 87A, pero la diferencia es que ambos son ¿no es cierto? El Beta 87A es de condensador y este otro no es de condensador, lo que lo hace a este un poquito más duro, el Beta 57A, más duro con respecto a que si él se aleja, se va a perder drásticamente, ¿no es cierto?, lo que la persona esté hablando. Que quizás, que quizás en una banda de rock, ¿no es cierto?, punk o algo así, la verdad va a ser lo mejor que puede pasar, porque así los instrumentos en general no se van a meter tanto por este micrófono.
Pero quizás tengo, ¿no es cierto?, un vocalista que necesita mayor sensibilidad y que hace más cosas guturales, como, no sé, gestos, respiraciones, y todo eso con este micrófono sí se va a lograr, ¿ya? Y claramente, a la distancia, va a pescar de todas maneras y va a seguir, ¿no es cierto?, representando lo que está pasando en forma en vivo. Nunca debemos obligar que hay micrófonos, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar a nuestro diseño y que además están concebidos para. En la marca Shure, ¿no es cierto?, nosotros podemos tener un Beta 98 amp que está concebido para percusiones o instrumentos de percusiones como toms, ¿no es cierto?, y congas, y bueno, etcétera, ¿no? Y este micrófono ya viene para eso. Es decir, que si yo buscara en un Google, ¿no es cierto?, pusiera micrófonos para toms, seguramente va a salir este micrófono, lo cual ayuda a tu creación. También hay micrófonos que son especiales para bombo, como este, ¿no es cierto?, eh, Beta 91, ¿no es cierto?, el cual está diseñado para bombo y especialmente para bombos que tienen el agujero al frente y, ¿no es cierto?, me permiten poder ingresar este micrófono adentro. Así existe una variedad como los que están en la foto, ¿no es cierto?, que te pueden servir para bombos o que en algún minuto te pueden servir para otra cosa. Puedes experimentar, no hay problema. Pero sí es importante, ¿no es cierto?, no olvidarse que si tienes muchas dudas, los fabricantes también, en este caso Shure, ¿no es cierto?, tiene algunos diseñados para y te pone reseñas para lo que tú puedes llegar a diseñar. El rider técnico es un documento que detalla las necesidades técnicas de tu artista, tu banda. Por ende, es importantísimo que en este diseño, ¿no es cierto?, y sabiendo todo lo anterior, no dejes, ¿no es cierto?, ni un cabo suelto. ¿Qué quiere decir esto? La persona que reciba este rider, ¿no es cierto?, va a recibir tu diseño. Y tu banda va a sonar de acuerdo a tu diseño. Dale tiempo a generar un rider. Explora bien las capacidades, ve bien qué micrófonos tienen, ¿no es cierto?, las distintas compañías, que quizás no va a ser tan especial y que sí te va a servir para poder avanzar en lo que tienes, ¿no es cierto? Y así lograr un éxito en tu trabajo. Algunas herramientas básicas para poder generar tu trabajo como ingeniero, ¿no es cierto?, son los audífonos. Hoy en día un software, ¿no es cierto?, que te permita hacer un RTA, un sonómetro, una linterna, un pendrive. Recordar que todas las consolas hoy en día, o la mayoría, ¿no es cierto?, son digitales y tú puedes respaldar tus sesiones. Un cable mini plug, ¿no es cierto?, y un dispositivo smart que te permita, ¿no es cierto?, correr software para poder comprobar, ¿no es cierto?, tu sistema. Hoy en día tienes todo o puedes tener todo en un celular. Es importante que esto no lo olvides, ¿no es cierto? Y toma siempre en cuenta. Tú no puedes esperar que la persona de la empresa, ¿no es cierto?, tenga audífonos o te los preste porque son accesorios personales. Lo mismo un pendrive, ¿no es cierto?, donde tú debes respaldar lo que es tuyo. Y nuevamente volver a usar y poder mejorar tu sesión de acuerdo a lo que sigues haciendo. Un mini plug lo sugiero porque muchas veces los de las compañías no están hechos para tu dispositivo, ¿no es cierto? Tienen un conector más grande y eso genera problemas, a veces incluso de fase. Suena a un lado más bajo que otro y etcétera. Andar con tus herramientas personales va a asegurar el éxito como ingeniero. Y tu mejor herramienta, siempre cuida tus oídos, ¿no es cierto? Manténlos bien. Eh, haz de ellos, ¿no es cierto? Un templo, ¿no? Cuídatelos mucho. Si vas a hacer sonido, no vengas escuchando los auriculares con tu mejor música y la más fuerte que puedas, porque obviamente va a desmerecer tu trabajo en vivo. Eso es sí o sí, para cualquier persona, ¿no? Si tú vienes viajando en un avión de 2 horas, ¿no es cierto?, y te bajas y vas al instante a hacer sonido, seguramente no vas a lograr el mejor resultado por los cambios de presiones que han habido. Entonces es importante que tú cuides y tengas claridad de lo que vas a hacer. Si estás, ¿no es cierto?, un poco con tus oídos tapados, quizás ahí te van a servir las otras herramientas, las que tienes acá, como un RTA, ¿no es cierto?, el cual te va a ayudar
con una gráfica a decir y a ver lo que a lo mejor no estás escuchando porque vienes viajando de un avión o porque tienes un catarro, tienes un resfrío, ¿no? Etcétera. Reconoce tu espacio de trabajo. Reconocer el espacio de trabajo es vital. Cuando tú llegas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo primero que haces? Si tú vas a hacer monitoreo, ¿no es cierto?, creo que, y te aconsejo que lo primero que debes ver es que entre tu consola, ¿no es cierto?, y el artista, tú tienes una visión directa con el músico, porque eso va a ayudar a que puedas, ¿no es cierto?, recibir instrucciones o a ver futuros problemas que puedan existir en el en vivo. Recordar que el en vivo no es lo mismo que una prueba de sonido. En una prueba de sonido tú puedes detener la canción, tú puedes hacer, ¿no es cierto?, mil cosas. Sin embargo, en un en vivo no tienes esa opción. Al no tener esa opción, la visión directa y la buena comunicación es importante. Acceso al escenario. ¿Qué pasa si se cae algún micrófono y algún técnico no lo vio y tú estás ahí, ¿no es cierto? O tienes que cambiar un body, no hay ni un asistente que en ese minuto te está ayudando y no puedes subir al escenario o no puedes llegar a él. Sería dramático, sería dramático. Y tú lo podrías ver, pero no podrías alcanzar. Ese tipo de detalles son muy importantes. Posición de los seniors, ¿no es cierto? La posición de los equipos seniors, ¿no es cierto?, pasa a ser hoy en día muy importante también porque tú estás generando una cantidad de señal. Tú puedes en ellos ver, ¿no es cierto?, si está todo bien o está saturando. A lo mejor la consola no te está mostrando algo que sí el equipo INEARS te está mostrando. Quizás te está mostrando que queda poca batería, quizás te está mostrando, ¿no es cierto?, que tienes poco RF, quizás te está mostrando que no hay conexión. Y si no lo tienes, ¿no es cierto?, visualmente cerca, no tienes cómo corregir. O si falla alguno, ¿no es cierto?, de tus receptores en vivo, no vas a tener ninguna opción de corregir o de cambiar la frecuencia, porque no sabes lo que está pasando y nadie te lo va a contar, ¿no es cierto? La posición de tu antena tiene que estar despejada, ¿no es cierto? Y ojalá con visión directa al artista. Eso va a asegurar, en su mayoría, ¿no es cierto?, que haya una conexión, ¿no es cierto?, entre los aparatos, ¿no es cierto?, transmisor y receptor que tiene el artista. Eso es fundamental. Si tú colocas tu antena tras cosas o tras, ¿no es cierto?, mallas metálicas o tras, no sé, el layer, ¿no es cierto?, seguramente vas a tener interferencias y estas interferencias van a jugar un rol en contra, ¿no es cierto?, de tu mezcla en vivo, porque se va a perder la señal. O sea, por más que tengas una mezcla hi-fi, nadie la va a escuchar. Bueno, la posición de piso también de tus monitores, si es que aún los usas, ¿no es cierto?, es importantísima también. No olvidar, ¿no es cierto?, no olvidar que la posición en el piso, ¿no es cierto?, es la que finalmente ayudará a que acople o no tu micrófono, ¿no es cierto?, vocal o cualquiera de ellos, en el fondo, ¿no? Pero un micrófono vocal como este, que es hipercardioide, que finalmente tiene una punta acá atrás, y si tú los pones paralelos a él, ¿no es cierto?, y haces una línea recta, seguramente estás destinado al fracaso. Pero sin embargo, si los abres, ¿no es cierto?, y los pones perpendiculares o diagonales, ¿no es cierto?, a el micrófono, y que llegue directamente a los oídos de tu vocalista, no vas a tener ningún problema o vas a tener mucho menos problemas que, ¿no es cierto?, si haces una mala posición. Bueno, aquí en esta foto, ¿no es cierto?, se puede ver finalmente cómo trabajé en ese concierto que, bueno, fue hace muchos años, ¿no? Eh, de hecho, ahí se ve una KF850 también, que es antigua. Em, Y se pueden ver la cantidad de factores. Incluso en esta foto se ve que hay un camarógrafo delante y ese camarógrafo está grabando. Si fuera un camarógrafo de prensa y tuviera algún dispositivo RF y nosotros no sabemos que ese dispositivo RF tiene la misma frecuencia que mi micrófono vocal, seguramente lo botaría. Es importantísimo hoy en día saber y ver todos esos detalles, ¿no? Este es mi espacio de trabajo, este es mi templo, no a la basura en el lugar, ¿no es cierto? Sí a que esté despejado y que puedas tener la mejor visión de los instrumentos porque corresponde. Es, no a los líquidos sin tapa por lo menos, ¿no es cierto?, en tu espacio.
porque también pueden generar que tu concierto se termine por una mala acción o porque se dio vuelta, ¿no es cierto?, un líquido y te hizo pedazos la consola. Bueno, ya hablé un poquito, ¿no es cierto?, del monitor de piso, ¿no? El monitor de piso normalmente si está mal puesto va a generar mucho acople y generalmente si está mal puesto también va a necesitar mucho más nivel. Por ende, es importante que el músico esté o donde se vaya a parar el músico, de eso dependa finalmente tu diseño, de cómo vas a poner estos monitores, ¿no? Y de la direccionalidad de tu micrófono. No olvidar que si tú tienes mal calibrado tu micrófono vocal, lo tienes con mucha ganancia, ¿no es cierto? Generalmente el monitor de piso va a acusar acoples con apenas levantar un poco el nivel, ¿sí? Entonces es importante la calibración de la ganancia para poder tener un éxito en el monitoreo. En la sala también, obviamente, pero en el monitoreo es fundamental, ¿no? En una consola de sala, tener la consola en medio, o en una, pero en realidad, en una posición de sala, ¿no es cierto? Tú como ingeniero de sala, tener una posición de consola central va a ayudar a que tu perspectiva sea realmente homogénea y puedas diferenciar entre lo que está dando la izquierda, derecha, efectos, ¿no es cierto? La presión, lo que el público está escuchando, ¿no es cierto? Generalmente. La posición de tu line array también va a, ¿no es cierto?, beneficiar o no. Si está muy dentro del escenario, normalmente vas a tener un feedback y vas a tener que bajar la presión. Y si tienes mucho público, eso te va a jugar absolutamente en contra. El diseño y cómo está montado, ¿no es cierto?, tu lugar de trabajo es importantísimo. Y la distancia entre nuestro sistema y el FOH, ¿no es cierto?, también pasa a ser un factor importantísimo, ¿no? Porque si te tienen muy cerca, generalmente no vas a percibir bien qué es lo que está pasando, porque te va a llegar con mucha presión al medio. Ojalá sea una posición media, ¿no? 30, 40 metros, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad de gente, para poder lograr. Recordar que si no tienes esto, si no estás en un lugar gigante y estás en un club, muchas veces las consolas también tienen, ¿no es cierto?, opciones remotas que se pueden manejar desde un iPad y tú sí te puedes ir, o si estás en un evento y tú sí puedes ir al medio y tratar de calibrar desde ahí o mezclar desde ahí, darte una vuelta, volver a revisar, escuchar desde el punto en donde el público, ¿no es cierto?, va a ser tu crítico y va a decir si eso está bien o está mal, o va a disfrutar o lo va a pasar pésimo. Y tu responsabilidad es que lo pase muy bien. Recordarse, ¿no es cierto?, que muchas veces en un sistema de sala no es solamente el gran line array, también tienes gente que se pone adelante y a veces no tienes un front field. No tener un front field también va a impedir la comunicación, que es el paso principal o es tu función principal. Tú debes hacer que lo que está escuchándose en escena, ¿no es cierto?, lo escuche el público de la mejor manera posible. Y obviamente, si no tienes, si no tienen esa cantidad de equipo, ¿no es cierto?, y tienes solamente una caja por lado, tratar de que ellas cubran mayormente el espacio en la forma más homogénea, ¿no? Corroboración de nuestro sistema. Normalmente uno tiene un sistema, el que sea, de sala y de monitores. Y si nosotros llegamos a nuestro lugar de trabajo y damos por hecho que todo está funcionando, creo que es el primer paso para un fracaso, ¿no? Es importante poder dudar y corroborar, ¿no es cierto?, que realmente todo esté funcionando. Si eres un sonista de monitores, ver que realmente, ¿no es cierto?, hoy en día los in-ear, ¿no es cierto?, estén las frecuencias correctas, no tengan interferencias, esté conectado, ¿no es cierto?, el, ¿no es cierto?, el transmisor y el receptor con la misma frecuencia, que haya comunicación, ¿no? En la sala exactamente lo mismo, reconocer que todo el lugar esté bien, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos reconocer esto? ¿Cómo podemos saber si nuestro sistema está funcionando, si el PA está funcionando, si nuestro sistema de monitoreo está funcionando? Eh, bueno, existe un ruido que se llama peak noise, ¿no es cierto?, que normalmente lo traen las consolas, el cual podemos aplicar a las distintas mezclas o a las distintas, ¿no es cierto?, salidas de señal que podemos
estar dando. Incluso una salida streaming, ¿no? Nosotros podemos saber si eso está realmente llegándole al amigo o no. Em, no olvidarse que nuestro sistema, si no tiene un peak noise, si es una consola más antigua, quizás nosotros podemos bajar una aplicación, la cual lo genere, y este nos ayude, ¿no es cierto?, a saber si está llegando y si todos los canales o todos los ruteos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, realmente están funcionando. Es una parte básica. Em, esto ya lo hablé, ¿no es cierto? Bueno, conceptos generales para nuestro ajuste. No se ajusta de la misma forma, ¿no es cierto? Si yo ocupo mi sistema para rock, si ocupo para pop, para clásico, para teatro o para oradores. Generalmente esto va a depender del tipo o de los tipos de micrófonos que yo esté usando. Sé coherente, si tú estás usando, ¿no es cierto? O si tienes un gerente general, el cual se tiene que escuchar fantástico, el rango de la voz tiene, ¿no es cierto?, una cantidad de frecuencias. No expongas a tu orador, ¿no es cierto?, por querer dar frecuencias que en realidad no existen, ni siquiera el micrófono las va a dar, ¿no? Entonces filtrar y ver que realmente todo esté funcionando eso. Quizás ese sistema no va a necesitar ser 3 vías o, en todo momento, a no ser que también comparta ese orador con otro tipo de artistas o con otro tipo de cosas, pero por lo menos el seteo, en el momento en que tiene que hablar este orador, debe ser coherente al rango vocal, ¿no? Y se debe escuchar claramente, debe ser inteligible, ¿no? Para el pop lo mismo, clásico, también te podría decir que vas a tener que tener muchos más micrófonos sensibles, por ende, debe ser muy coherente las frecuencias bajas con las frecuencias agudas. Quizás este sistema sí realmente va a ser mucho más plano y va a esperar que la dinámica, ¿no es cierto?, por sí sola te diga qué es lo que sube y qué es lo que baja, ¿no es cierto? Pero recordar que hay un director de orquesta y si nosotros podemos lograr eh, transmitir lo que él, ¿no es cierto?, esté haciendo, va a ser fantástico. Bueno, les comento que el ruido que escucharon recién es un error que cometí, porque obviamente como tengo barba, me acerqué mucho al micrófono y ahí está, ¿no? Es solamente para que también tomen esas precauciones. Si les toca a una persona barbona como yo, tomen la precaución de tener más separado el micrófono. Un método simple de ajuste es con una RTA, con música o con un micrófono. Muy simple. Con una RTA seguramente vas a ocupar un ruido rosa, ¿no es cierto? Con música puedes ocupar, ¿no es cierto?, la música que estás acostumbrado a escuchar, ¿no es cierto? Y con un micrófono puedes calibrar que realmente no haya frecuencias que finalmente, ¿no es cierto?, estén ensuciando el rango vocal. Y con eso tú sí puedes ir limpiando en tu ecualizador. Son formas muy simples, ¿no es cierto? Recordar que una RTA hoy en día lo puedo tener en un celular, recordar que la música también la tengo en el celular y recordar que un micrófono, ¿no es cierto? ¿Por qué un micrófono? Se preguntarán algunos. Bueno, porque ¿qué es lo que nosotros normalmente estamos amplificando? Es el rango vocal. Así que no tengan miedo de calibrar con un micrófono. Muchas veces un micrófono va a ser un muy buen calibrador, ¿no? ¿Y por qué no ocupar las tres? En mi caso, ocupo las tres. Primero con una RTA, ¿no es cierto? Trato de dejar lo más plano posible a lo que yo ocupo normalmente con la banda que esté trabajando, ¿no es cierto? Eso va a querer decir una cierta cantidad de B en grave y lo demás lo más plano que pueda, ¿no? Con música corroboro que realmente suene lo que yo quiero que esté sonando, que suene con esa calidez que pueda interpretar el oído, ¿no? Que ya no es una máquina. Y con el micrófono realmente reviso que todo lo anterior esté correcto, ¿sí? ¿Qué me va a decir que está correcto? Que finalmente mi micrófono, a pesar de darlo a un buen nivel, no está acoplando, ¿no es cierto? Se entiende bien y puedo darlo a un nivel que puede competir con una batería o con una guitarra eléctrica sin ningún problema. Bueno, queridos amigos, esto es todo. Espero les pueda servir, ¿no es cierto? No se olviden de estar en casa. Esta cuarentena es importante para todos, ¿sí? Nuevamente agradezco a MMT, Shure, que me está ayudando a poder generar este tipo de pequeñas charlas, ¿sí? Si tienes dudas, si quieres que hable de otro tema, por favor, déjalo abajo
y me cuentas. En todas las redes sociales soy @Felipe Sonido. Nos estamos viendo. Un abrazo.